Estimado Alberto, presidente del Partido Popular y presidente todavía de la Xunta de Galicia, muy honorable presidente Montilla, y para no equivocarme, porque veo que tengo a alguien marcado que no lo veo, oye, amigos, amigas, socios del CERCLA, consellers, pasaremos a hacer una primera intervención, Alberto. Luego te paso la palabra, porque es la primera vez que nos visitas en el CERCLA, ¿no? Y luego haremos un diálogo de 5 o 10 minutos con las preguntas. Es tradición en el CERCLA que la gente pueda preguntar lo que quiera, con lo cual yo lo iré moderando y te paso las preguntas. Buen día a todos. Muchas gracias, presidente, directivos del Círculo, queridos compañeros del Partido Popular, sociedad civil catalana, señoras y señores. No es la primera vez, como refería el presidente, que acudo como invitado al Círculo de Economía. En esta ocasión lo hago en la 37 reunión anual, no en calidad de presidente de la Xunta, que todavía ostento, al menos hasta la próxima semana, sino como presidente nacional del Partido Popular. Este cambio no altera mi visión fundamental sobre la política y sobre la economía. Y, por tanto, algunas de las consideraciones que haré a continuación, ustedes las conocen, dado que me han invitado en otras ocasiones. Y, por tanto, esta coincidencia se debe a una convicción que a mi edad ya no voy a cambiar y, por tanto, que les pongo de antemano. Desde mi primera toma de posesión como presidente de Galicia, hace 13 años, he procurado poner en valor la doble condición que ostenta un presidente de una comunidad autónoma en España. Amén de ser el máximo mandatario de su territorio, ostenta la representación ordinaria del Estado en la comunidad autónoma. Los constituyentes quisieron enfatizar así que el Estado y las comunidades no son realidades yuxtapuestas, por lo cual referirse al Estado y la comunidad autónoma es una forma incorrecta de hablar. Se trata de una reiteración equívoca, ya que la comunidad autónoma es Estado. Sin las comunidades autónomas, el Estado sería una carcasa hueca y España sería una nación preconstitucional. En consecuencia, una comunidad autónoma, una nacionalidad histórica, como es el caso de Galicia, de Cataluña, de Euskadi, dialoga, acuerda, discrepa con el Gobierno central, no con el Estado. En mi concepción de la política territorial, las autonomías no están en el Estado, insisto, las autonomías son Estado. Y eso hace que hablamos con propiedad. La política autonómica es una política nacional y, por tanto, la política autonómica es una política de Estado. Bien sé que desde posiciones centralistas o independentistas, este encaje, que no es otro que el diseñado en la Constitución, es un encaje discutible, pero es el que me guió en mi trayectoria como presidente de Galicia y me sigue guiando ahora y me guiará como presidente del Partido Popular de España. Al abordar la cuestión territorial de nuestro país, olvidamos que muchas de las soluciones están ya de forma expresa o tácita en la Constitución a la que se refería el presidente del Círculo. Ello es así debido a que nuestra Constitución fue fruto de un acuerdo del que formaron parte visiones diferentes sobre la organización territorial, entre las que no faltaron la del regionalismo, la del nacionalismo moderado de entonces, representado, por ejemplo, en Cataluña por un político maduro de la talla de Miquel Roca. La España de las autonomías es un feliz encuentro de ideas, de experiencias y de aspiraciones que fraguaron en una fórmula que, en mi opinión, es plenamente vigente. Vigente no solo por preservar la unidad nacional, sino también la identidad política, cultural y lingüística de los territorios. Todas las autonomías son una buena prueba de ello. De ninguna se puede afirmar que el sistema autonómico haya ahogado o sojuzgado
su personalidad. Una personalidad, permítame el inciso, que no es caprichosa, como algunas mentalidades centralistas o neocentralistas afirman. Quienes poseemos el legado de una cultura propia, a la par que la común, no la cultivamos animados por el deseo de hostigar a los demás, sino por la necesidad de preservar una herencia con la que contribuimos a enriquecer el acervo común. Simplemente nos sentimos bien, a gusto, en casa, expresando nuestros sentimientos en catalán, en euskera, en gallego o en español. No entiendo la identidad como una forma de rebeldía arbitraria, sino como una manera de reafirmar lo que cada uno es. Creo, por tanto, en que los pueblos poseen sus propias identidades. Más que utópico, me parece distópico, un horizonte en el que las personalidades diferentes quedaran diluidas en un magma global donde la diversidad haya desaparecido. Igualmente, me resulta ajeno a mi forma de pensar un mundo de identidades irreconciliables que se mirasen con hostilidad. La identidad fecunda es aquella que puede sumarse a otras, complementarse, enriquecerse, evolucionar y tender puentes. Hecho este necesario preámbulo, necesario a causa de mi nueva condición política y el lugar en el que me encuentro, voy a recurrir a una reflexión realizada hace unos años por profesor catalán, vigués, Antón Costas, presidente en su día de este cercle y actual presidente del Consejo Económico y Social de España. Advertía mi paisano en un artículo de prensa que tan perniciosa era una política que no tuviera en cuenta los condicionamientos económicos como una economía que hiciera caso omiso de las circunstancias políticas. Dicho de otra forma, el marco en el que se mueve una política que no sea un mero voluntarismo es la economía. Y el marco en el que se mueve una economía que pretende actuar sobre personas y no solo sobre magnitudes es la política. Hay partidos e incluso gobiernos, como en el que ahora nos dirige, en el Gobierno central, que suele considerar a la economía como un engorro, como un truco de los poderes ocultos para impedir la realización de sus aventuras. En su mundo nada es imposible, parodiando al famoso eslogan publicitario. Se trata de recrear el paraíso terrenal que nos describen las Sagradas Escrituras, donde la abundancia no conoce límites y cualquier deseo puede ser realizado. Por desgracia, ese Edén quedó atrás y el hombre y la mujer, posteriores a él, hemos de arreglárnosla con recursos que son limitados y administrar tanto momentos de bonanza y momentos de amenazas económicas como el que ahora estamos viviendo. Como decía un profesor de Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de Santiago, el dinero es un bien escaso susceptible de usos alternativos. Y la economía y la política tienen que ir de la mano. Sin la economía reinaría el caos, pero con un economicismo tecnocrático que olvide las pasiones humanas que influyen en los hechos económicos, tampoco sería una guía fiable. A donde quiero llegar, estando como estoy ante un público mayoritariamente compuesto por mujeres y hombres de empresa, economistas, es la idea de que la economía y la política son las dos caras de un deseo que todos los presentes compartimos, que es la estabilidad. ¿Es compatible la estabilidad económica con la inestabilidad política? La respuesta es rotundamente no. ¿Y es imaginable la estabilidad política con la inestabilidad económica? Tampoco. Y lo que es aún peor, nuestro país está sufriendo en la actualidad las dos, inestabilidad política e inestabilidad económica. Y lamentablemente en ambos casos cada vez con mayor virulencia. Empezaré, si les parece, por lo político.
España lleva demasiados años en medio de un clima en el que reina básicamente el conflicto y la trinchera. No tengo que recordar los modos y los acontecimientos de los últimos años, de sobra conocidos por todos, y más en esta tierra. Pero sí quiero llamar su atención sobre el hecho de que las tensiones partidistas en estos últimos tiempos se perciben también ahora en el seno del actual Gobierno central, lo que para mí es todavía más preocupante. Sin duda, el enfrentamiento y radicalidad que afecta de forma general a España. En Cataluña se añaden los problemas generados por los políticos o algunos políticos, y todo lo que ustedes han sufrido en los últimos tiempos. Yo no acudo a este foro con ánimo de repasar los males que, en mi opinión, el pueblo catalán ha sufrido de forma injusta por el proceso. Bastante les ha tensionado ya, bastante les ha hecho sufrir y bastante se les recuerda, como para que yo dedique mi primera intervención en esta casa, a la que soy invitado, a ello. Yo vengo a hacer algo quizás menos polémico y controvertido, que ofrece menos titulares gruesos, por desgracia de algunos medios de comunicación, pero creo más necesario y útil para Cataluña y para el resto de España. Vengo, llámenme loco si ustedes lo quieren, a reclamar, a defender y a ofrecer estabilidad. Creo sinceramente que ese deseo de estabilidad es cada vez más claro en la mayoría de los españoles, y les aseguro que es mi proyecto político para esa mayoría. Para determinadas concepciones políticas, la convulsión no es un espacio transitorio, sino una situación permanente que, entre otras cosas, les permite ocultar la carencia de proyectos de futuro, con sus etapas, con sus horizontes y con sus exigencias. La agitación para estas formaciones políticas es la materia prima, es el mayor deseo, es que las fricciones vayan seguidas de más fricciones, de forma que se genere un malestar crónico y que la sociedad civil quede subyugada por un escaso número de población que se dedica a la política. La estabilidad, sin embargo, es sinónimo de futuro y por eso entiendo que es un buen punto de encuentro entre quienes quizá no compartimos plenamente posiciones políticas. Tal vez debamos dejar a un lado las políticas del retrovisor y preguntarnos si en ese futuro en el que queremos forjar la estabilidad no será mejor la cercanía entre Cataluña y el resto de España que el alejamiento. No solo es mi deseo, como defensor de la Constitución y de la legalidad consiguiente, sino que entiendo que las circunstancias de nuestro entorno lo exigen cada vez más. Estas circunstancias están dominadas por la guerra desatada por Rusia en Ucrania, a la que se refería el presidente, uno de esos cisnes negros que irrumpen en un mundo en el que conflictos semejantes parecían cosa del pasado. Ya tenemos pruebas concluyentes de que la invasión forma parte de una estrategia global que tiene otros hitos, como el debilitamiento de la Unión Europea y el intento de fragmentar Estados, como el español, mediante actuaciones insidiosas. En este nuevo contexto, el proceso pasa de ser un instrumento supuestamente liberador a convertirse en una pieza para intentar subordinar las democracias occidentales a una potencia autocrática. Paradójicamente, acentúa la dependencia y, sin ninguna duda, para Cataluña, al menos es como lo vemos desde fuera, el proceso ha sido un pésimo negocio. Ha dividido a la sociedad, ha deteriorado las instituciones de autogobierno y se ha dejado de gobernar en favor de los intereses y las necesidades de los ciudadanos, para mantener un objetivo que los propios secesionistas saben que es imposible y que solo puede generar parálisis y frustración.
Para una nacionalidad como la catalana, la opción más acorde con la preservación de la estabilidad y de su identidad es la recuperación de su liderazgo. La recuperación de su liderazgo en España y la contribución a un Estado y a una Unión Europea vigorosa. Caminar solos en este futuro hacia el que nos dirigimos, con una potencia que mantendrá sus amenazas, lleva a un peligroso callejón sin salida. Muchos de los que aquí presentes han sufrido por la pérdida del prestigio y de atracción que ha hecho a esta comunidad, otrora uno de los referentes de España, caer en una decadencia innegable frente a otros lugares más dinámicos y más abiertos. Es posible que en esa política de instintos a la que antes me refería haya quien lo celebre. Yo les aseguro que me entristece. Y entiendo que mi deber es contribuir en lo posible a revertir esta situación. Señoras y señores, Cataluña no puede quedarse atrás. Por entendernos, creo que Cataluña necesita hablar menos de política y más de economía. Menos de desconectar y más de reconectarse al progreso, al dinamismo que no debió de abandonar nunca. Esa es la Cataluña en la que creo. Es lo que ofrezco y es en lo que voy a trabajar, con la doble legitimidad de haberlo hecho como presidente de una nacionalidad histórica, también, y de candidato a ser presidente de una España que no concibo sin esta tierra, que no concibo sin Cataluña al máximo de sus posibilidades. El dinamismo de su tejido empresarial, la capacidad emprendedora y de iniciativa, características de la sociedad catalana, siguen estando ahí. Espero además que pueda beneficiarse en el futuro de oportunidades justas para Cataluña, como el corredor mediterráneo o como la ampliación del Aeropuerto Internacional del Prat. Pero, además de ello, necesita políticas públicas adecuadas que faciliten la atracción de inversiones, la retención del talento, que incentive la actividad económica y empresarial, que propicien alianzas útiles para el pueblo de Cataluña. No hay duda de que el Gobierno catalán tiene el deber inexcusable de contribuir a ello. Haber ejercido el autogobierno de forma, en mi opinión, en los últimos años, de forma poco responsable, ha provocado daño. Daño, pero la utilidad del autogobierno sigue estando al alcance de la mano y debe utilizarse. Sin ir más lejos, Andalucía, de actualidad política, porque están en periodo preelectoral. Mi opinión, si ustedes cogen los datos, y los datos no son opinables, pues ha ejercido con madurez, con responsabilidad y le va bien. Le va bien en recaudación, le va bien el empleo, le va bien en déficit, le va bien en Producto Interior Bruto. La verdad es que en 3 años y medio ha acreditado que las políticas económicas son determinantes para los territorios. Sin embargo, sería incompleto descargar la responsabilidad de un futuro más esperanzador exclusivamente en un gobierno autonómico, ya que en su momento, como el que estamos viviendo, la acción del Gobierno central siempre es clave y en el momento en el que estamos, más. Me preocupa la actitud del Gobierno central en lo político. Antes me refería a su división interna. Me parece lamentable. Como lo es también que día a día se le dé la espalda a los consensos amplios, a los consensos básicos, que siempre han dado los mejores resultados en la historia de nuestro país. Este comportamiento alimenta la inestabilidad política, pero también es el mejor aliado para acrecentar la otra inestabilidad, la inestabilidad económica. La política ilusoria que nos gobierna en este momento empieza negando las dificultades. No es la primera vez que nos ocurre en España y está volviendo a repetirse la misma equivocación. La realidad económica de España no tiene nada que ver con la irrealidad con la que el Gobierno quiere que veamos las cosas.
Señoras y señores, ustedes saben mejor que yo que tenemos una inflación desbocada. Se nos ha dicho que es por la guerra, cuando todos sabemos que el último año, antes de empezar la guerra, teníamos una inflación que superaba el 7%. Y en el colmo del surrealismo, ahora se traslada que todo está bajo control, porque ha bajado la inflación del 9,8 al 8,4. Eso sí, mientras tanto, ha subido la inflación subyacente. Y el encarecimiento de los productos en el último mes, acompañado de un pírrico crecimiento de la economía del 0,3. En los últimos años, la sostenibilidad de las cuentas públicas se ha visto comprometido. Nos hemos endeudado en los 2 últimos años en 200.000 millones de euros. Se retrasa de forma permanente el diagnóstico sobre el empeoramiento de la economía. No en vano, después de más de 7 meses, diciéndoselo, la realidad de la situación de nuestro país ha obligado también al Gobierno a modificar a la baja, en casi 3 puntos, es decir, en un 40% a la baja, la estimación del crecimiento económico para este año. Del 7 al 4,3 no es una pequeña equivocación. Y ahora la pregunta es ¿de qué sirven los presupuestos generales del Estado? Hechos con una previsión de inflación del 1 y pico y con una previsión de crecimiento del 7%. Y para más INRI también se ha remitido a Europa en los últimos días un cuadro macroeconómico irreal que puede condicionar la evolución futura de nuestro PIB. Permítame algunos ejemplos. Aquí hay gentes de finanzas que lo saben mejor que yo. Este cuadro macroeconómico hace una previsión optimista del precio del petróleo y del gas, que descenderán y en 2023 se mantendrán en niveles altos, por encima de los del 2021. Este cuadro macroeconómico utiliza previsiones de tipo de interés completamente desactualizadas, que no concuerdan con la evolución reciente de los mismos ni con las decisiones del Banco Central, la Reserva Federal norteamericana, ni con las decisiones que acaba de adoptar esta mañana el Banco de Inglaterra, ni, por supuesto, con las previsiones futuras marcadas por el fin del programa de compra de activos del Banco Central Europeo, que obligará a todos los gobiernos que tenemos deuda a dedicar una buena partida de nuestro presupuesto a los gastos financieros de la deuda. Y en cuanto al déficit, parece preocupante que la senda mostrada no rebaje el déficit estructural y mantenga los niveles de deuda por encima del 100% incluso en el año 2025, el 109,7% previsión para el 25. En las previsiones fía la reducción del déficit a una serie de evaluaciones del gasto poco definidas y sin objetivo de ahorro, y en un aumento de la recaudación, es decir, en un aumento de la subida de impuestos. En nuestra opinión, en mi opinión, es un diagnóstico fallido. Supone más carga para los ciudadanos y los emprendedores y no es el camino. Y por eso hemos contrapuesto ese modelo con otro alternativo que ofrecimos honestamente al Gobierno central. Hemos planteado un plan para España. Les puedo asegurar que sobrepasa el ámbito de un partido político del que represento, porque está realizado con aportaciones de mucha gente, porque está realizado sobre previsiones de estudios de varios gabinetes y porque está hecho además por personas que han gestionado cuentas públicas en momentos de extraordinaria dificultad, en los momentos en los que había que evitar la intervención de la economía española. El resultado es un proyecto con 4 objetivos claros que creemos razonable y que seguimos defendiéndolo. El primero es la racionalización del gasto burocrático. Es casi una cuestión de pudor reducir el gasto superfluo que existe en el Gobierno central, para que los ciudadanos que están sufriendo no se sientan insultados. He trabajado en el Gobierno central durante 7 años. Había más competencias en el año 1996 de las que hay en el año 2022. Pero el Gobierno es el doble en el año 22 con la mitad de competencias que había que gestionar en el año 96. La segunda es una propuesta fiscal.
Llevamos 9.000 millones de recaudación más en este primer trimestre del 22 que en el primer trimestre del 21. Estamos multiplicando por 5 la previsión de recaudación del Gobierno central cuando presentó el presupuesto del año 22. Y es inadmisible, como mínimo, no ajustar la tarifa del impuesto de la renta, que está sin ajustar desde el año 2008. Y desde el año 2008 hasta ahora, el IPC se incrementó un 25%. Parece lógico que una parte del incremento de los ingresos provocado por el aumento de los precios se retorne a las familias que lo han pagado, sobre todo a las familias de rentas medias y bajas, que saben ustedes que con una inflación desbocada no tienen posibilidades de llegar a fin de mes y tienen que estar tirando de sus ahorros, como acreditan las memorias de las entidades financieras. Tampoco se entiende la negativa urgente a bajar la inflación. Bajar la inflación es bajar el IVA, como ha planteado la Unión Europea. Bajar el IVA al 5% en la energía eléctrica y en el gas. Así, desde luego, mejoraríamos los datos de inflación, disminuiríamos las obligaciones de actualización de IPC y la rueda comenzaría a funcionar. Y tampoco nos parece inapropiado, por ejemplo, actuar sobre el impuesto de sociedades, dando libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética, en transformación digital. No creo que sea pedir mucho que se compense a quien peor lo está pasando. El tercer objetivo, junto con la deflactación de la tarifa, que no supone la bajada del impuesto a la renta, supone la actualización de la tarifa, no la bajada de los tipos. Y no supone con carácter permanente, sino con carácter temporal mientras la inflación siga desbocada. Digo que el tercer objetivo es rediseñar la ejecución de los fondos europeos. Se puede y se debe aprovechar con eficacia y con agilidad la ayuda europea que estamos teniendo. 140.000 millones, 70.000 más 70.000. Producto no de grandes gestas de líderes europeos, sino de la decisión de los ciudadanos europeos de endeudarnos con 750.000 millones de euros que hemos de pagar paulatinamente hasta el año 2058. Pues bien, esta deuda europea, el año pasado, España movilizó una cifra ridícula. La Administración General del Estado gestionó en todo el año 2021 un total de 2.964 millones de euros en ayudas, de los que solo 805 llegaron a su destinatario final, es decir, un pírrico 27%. De esos 805, apenas 480 han llegado a las empresas. Nosotros queremos dotar de más agilidad estos fondos para que lleguen directamente a las empresas. Y por ello hemos propuesto que un 7% de los fondos, que serían alrededor de 4.900 millones, se destinen a un paquete fiscal y que puedan ser gestionados directamente por los ciudadanos, por las empresas. El que hace la inversión la pueda desgravar y no tener que sacar convocatorias y convocatorias, con publicidad, con boletines oficiales, con transferencias a las comunidades autónomas, con apertura de plazos de presentación, con apertura de confirmación en la ejecución de los mismos, con activar el Tesoro para sus pagos, que cuando realmente se cobran ni ejecutaremos los fondos en plazo ni llegarán en plazo a las economías reales. Y finalmente hemos propuesto reformas estructurales para incentivar la actividad económica y el crecimiento. Es urgente que se reforme, que se acometa estas reformas para reactivar la economía, encaminadas básicamente a la simplificación administrativa, a la agilización de los procedimientos que regulan la relación entre la Administración y los ciudadanos. Es imprescindible un cambio de cultura de la Administración en un mundo digital donde todo está abierto las 365 días al año y las 24 horas al día, como tienen ustedes abiertas sus empresas y como tienen los ciudadanos acceso a la tecnología. Amigos y amigas, voy acabando. Este plan es el que hubiéramos aprobado si estuviésemos en el Gobierno.
y que hemos querido compartir con el presidente para que lo haga suyo y se beneficien los ciudadanos y las empresas. Desgraciadamente no se ha querido aceptar, ni en parte ni en nada. Se ha equivocado de aliados una vez más y creo que la mayoría de los ciudadanos no entiende por qué los grandes partidos no hablamos de las grandes cosas. A todos nos hubiese gustado que los dos principales partidos políticos que están llamados a la alternancia nos hubiésemos puesto de acuerdo para acordar soluciones conjuntas para sacar a nuestro país de la crisis cada vez más profunda en la que vivimos. No ha sido posible. No por nosotros, que les aseguro que lo hemos intentado, pero también les aseguro que lo vamos a seguir intentando. Es la política en la que creo y además es lo que sé hacer, porque en los últimos 30 años de mi vida me he dedicado a gestionar cosas públicas, salvo 3 años y medio que he ejercido como líder de la oposición en Galicia. Tenemos que ser capaces de poner remedio a los desencuentros. Unos desencuentros que se han visualizado sobre todo entre la clase política, más que entre los ciudadanos, que en la mayoría de las ocasiones observan con asombro todo lo que los políticos producimos a su alrededor. El mejor termómetro de lo que digo se visualiza en el deporte, si me permiten ustedes este comentario. Yo veo seguidores del Barça en el conjunto de España. Desde luego, en Galicia hay muchos que pasan olímpicamente de cualquier orientación política sobre uno de los grandes clubes de fútbol del mundo, o la naturalidad con la que los ciudadanos catalanes vibran cuando gana la selección española. El otro día me comentaron un llenazo que se registró en el estado de Cornellá en el mes de marzo, cuando se disputó un partido de fútbol en Cataluña, después de 18 años, con una ausencia anómala de la selección en la comunidad. O cómo los catalanes, ustedes sienten los colores de España cuando se disputa la Copa Davis, o cuando juega Nadal, o cuando participa la selección de baloncesto o balonmano con jugadores enormes catalanes. Ahora, y con esto remato, se cumple el 30 aniversario de la celebración de las Olimpiadas de Barcelona. Recuperemos ese espíritu olímpico, esa seña de identidad que Cataluña mostró a todo el mundo. Ahí, en la Barcelona Olímpica, se forjó la España que todos queremos recuperar, la España diversa, la España diferente, pero unida en lo esencial. Es hora de que, de una vez, los políticos nos miremos en los ciudadanos, porque son ellos los que cada día nos dan lecciones de comportamiento. Es el reto que me he fijado en esta nueva andadura que acabo de iniciar. Decía Adenauer, el primer canciller que dirigió a Alemania después de la guerra, y que consiguió desde las políticas centristas el milagro económico que asombró al mundo, que la historia, decía Adenauer, es la suma total de aquellas cosas que hubieran podido evitarse. Tenemos que evitar que acontecimientos de nuestra historia reciente se vuelvan a repetir. Que todos juntos pensemos como pensemos, votemos a quien votemos, seamos capaces de respetarnos para diseñar una nueva historia, con una Cataluña pujante, en una España pujante. Nadie expresó mejor la relación que yo deseo entre Cataluña y el resto de España que el himno que cantó Josep Carreras en las Olimpiadas de Barcelona. Amigos para siempre. La fuerza de una nacionalidad como la catalana estriba en la admiración y en la simpatía que suscita fuera de Cataluña. El llamado soft power, Cataluña atesora mucho de ese poder blando que hará posible que recupere su liderazgo a través de la estabilidad política y a través de la estabilidad económica. Yo espero contribuir a ello. Les aseguro que no tengo más objetivo que acertar y les aseguro que no vengo a prejuzgar nada. Vengo a aprender
a estudiar y a comportarme como un ciudadano que respeta a todo el mundo, pero que le ofrece a los ciudadanos para los que trabaja estabilidad política y estabilidad económica. Nada más y muchas gracias.